¿Cuántas veces has escuchado que comer muchos huevos aumenta el colesterol y puede provocar un infarto? Quizá incluso dejaste de comer la yema porque alguien te dijo que era la parte mala del huevo. O tal vez conoces a alguien que asegura comer 3 o 4 huevos todos los días y dice que nunca ha tenido ningún problema. Entonces, ¿quién tiene razón? Durante décadas, los huevos fueron uno de los alimentos más criticados. Se recomendaba limitar su consumo porque se pensaba que el colesterol que contienen pasaba directamente a la sangre, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a publicarse estudios mucho más sólidos que hicieron a los investigadores replantearse esa idea. ¿Significa eso que los huevos fueron culpados injustamente? ¿O simplemente ahora conocemos mejor cómo responde nuestro organismo? En este video no vamos a basarnos en opiniones, experiencias personales ni publicaciones de redes sociales. Revisaremos la mejor evidencia científica disponible, incluyendo revisiones sistemáticas y metaanálisis, para responder una sola pregunta. ¿Comer huevos realmente aumenta el colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular? La respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Para entender por qué existe tanta confusión, tenemos que viajar unas décadas atrás. Los huevos siempre han sido un alimento muy nutritivo, pero también contienen una cantidad importante de colesterol, concentrado principalmente en la yema. Durante muchos años, los científicos pensaban que existía una relación directa. Si consumías más colesterol en los alimentos, tu colesterol en sangre también aumentaría, elevando el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. La idea parecía lógica y con la información disponible en ese momento tenía sentido recomendar que las personas limitaran el consumo de huevos. Pero con el paso de los años comenzaron a realizarse estudios más grandes y mejor diseñados. Y fue entonces cuando los investigadores observaron algo que no esperaban. Había personas que consumían huevos con frecuencia y aún así sus niveles de colesterol apenas cambiaban. Otras sí mostraban modificaciones, pero estas no siempre se traducían en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto hizo que los científicos dejaran de hacerse una pregunta muy simple: ¿los huevos tienen colesterol? Y empezaran a formular una mucho más importante: ¿comer huevos realmente aumenta el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular? Y esa diferencia cambió por completo la dirección de las investigaciones. En lugar de centrarse únicamente en un nutriente, comenzaron a evaluar la salud de las personas a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta su alimentación completa, su actividad física, el tabaquismo, enfermedades como la diabetes y muchos otros factores que también influyen en el riesgo cardiovascular. Así, empezó a construirse una evidencia mucho más sólida, capaz de responder una pregunta que durante años parecía tener una respuesta sencilla. Pero, ¿qué ocurrió cuando los científicos reunieron los resultados de cientos de miles de personas? Eso es precisamente lo que veremos a continuación. Cuando comenzaron a publicarse estudios con miles de participantes, la historia empezó a cambiar. Los investigadores dejaron de observar únicamente los niveles de colesterol y comenzaron a preguntarse algo mucho más importante. ¿Las personas que consumen más huevos tienen realmente más infartos o más enfermedades cardiovasculares? Para responder esa pregunta se realizaron revisiones sistemáticas y metaanálisis que reunieron la información de cientos de miles de personas de distintos países. Y los resultados fueron llamativos. En la mayoría de los adultos sanos, consumir hasta un huevo al día no se asoció con un aumento significativo del riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto no significa que los huevos sean un alimento milagroso ni que puedan consumirse sin límites. Lo que muestran estos estudios es que por sí solos no parecen ser el enemigo que durante años se creyó. Pero la evidencia también mostró algo muy importante. Los investigadores observaron que el riesgo cardiovascular depende mucho más del patrón general de alimentación y del estilo de vida que de un único alimento. Pensemos en dos personas que comen un huevo en el desayuno. La primera lo acompaña con frutas, avena o pan integral. La segunda lo acompaña todos los días con embutidos, frituras y bebidas azucaradas. Aunque ambas comen huevos, su alimentación no es la misma y, por tanto, su riesgo cardiovascular tampoco. Ese es uno de los mensajes más importantes de la investigación actual. No podemos juzgar un alimento sin analizar el contexto en el que se consume. Sin embargo, todavía queda una duda por resolver. Si los estudios muestran que el riesgo cardiovascular no aumenta de forma significativa en la mayoría de personas sanas, ¿por qué algunas personas sí observan cambios en su colesterol cuando comen huevos?
La respuesta está en cómo responde cada organismo, y eso es lo que veremos a continuación. Hasta ahora sabemos que en la mayoría de los adultos sanos, comer huevos no se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero aún queda una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas dicen que sus análisis de colesterol cambiaron cuando empezaron a comer más huevos? La respuesta es que nuestro organismo no responde exactamente igual en todos los casos. Algunas personas experimentan cambios muy pequeños en sus niveles de colesterol, mientras que otras pueden presentar aumentos más notorios. Esta diferencia se debe, entre otros factores, a la genética, al estado de salud y al resto de la alimentación. Además, cuando hablamos de colesterol, solemos fijarnos únicamente en una cifra del análisis de sangre. Sin embargo, los médicos evalúan el riesgo cardiovascular, considerando muchos más aspectos: la presión arterial, si la persona fuma, si tiene diabetes, su nivel de actividad física, sus antecedentes familiares y otros factores que influyen en la salud del corazón. Por eso, un resultado de laboratorio nunca debe interpretarse de forma aislada. La evidencia científica actual sugiere que para la mayoría de las personas sanas, el impacto de consumir huevos es mucho menor que el de mantener hábitos saludables de forma constante. En otras palabras, preocuparse únicamente por los huevos mientras se descuidan el resto de los hábitos sería como intentar reparar una sola pieza de un automóvil y esperar que todo el vehículo funcione perfectamente. Entonces, si la respuesta depende del contexto y de cada persona, ¿qué podemos concluir sobre el consumo de huevos en la vida diaria? Veámoslo. Después de revisar la evidencia científica, podemos responder la pregunta con mucha más claridad. Los estudios más sólidos disponibles indican que, en la mayoría de los adultos sanos, consumir huevos con moderación no se asocia con un aumento significativo del riesgo de enfermedad cardiovascular, cuando forman parte de una alimentación equilibrada. Esto no significa que los huevos sean un alimento milagroso ni que todas las personas deban consumir la misma cantidad. Personas con enfermedades cardiovasculares, hipercolesterolemia familiar u otras condiciones específicas pueden necesitar recomendaciones diferentes, por lo que siempre es importante seguir la orientación de un profesional de la salud. Quizá la conclusión más importante de este video no sea sobre los huevos, sino sobre la nutrición en general. Con frecuencia buscamos un alimento al que culpar o uno que prometa solucionar todos nuestros problemas de salud. Sin embargo, la evidencia científica muestra una realidad distinta. La salud depende del conjunto de nuestros hábitos, no de un solo alimento. Por eso, antes de eliminar un alimento de tu dieta o incorporarlo porque está de moda, vale la pena hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Qué dice la evidencia científica de mayor calidad? Ese será precisamente el objetivo de este canal: revisar la investigación disponible para ayudarte a tomar decisiones informadas, sin mitos, sin exageraciones y sin promesas milagrosas. Si este video te resultó útil, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué creías sobre los huevos antes de verlo? ¿Cambió tu forma de pensar? Y si hay otro tema relacionado con la salud que te gustaría que investigáramos, déjalo también en los comentarios. Es posible que el próximo video nazca de tu sugerencia. Nos vemos en el siguiente video.